Dios nos bendiga, mis amados hermanos. Dice la palabra de Dios en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz. Quiero platicar con ustedes unos minutos, mis amados hermanos, acerca de la espada del Espíritu Santo. Y sobre todo, tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es uno de los utensilios de guerra que todo soldado de Cristo usa como parte de sus vestiduras, como parte de su armamento. Primero están los pies, de abajo hacia arriba, porque es lo que tiene contacto con este mundo, con el polvo de esta tierra. Los pies calzados con el evangelio de la paz de Cristo, con el apresto del evangelio de la paz. Entonces, primero los pies, y luego hacia arriba está el cinturón de la verdad, que es lo que sostiene una daga o la misma espada. Y ese cinturón de la verdad rodea tanto el frente como la espalda del creyente. Permítame decirle que Pablo, cuando fue inspirado por el Espíritu Santo para decir de esta vestidura divina, de esta armadura de Dios para cada hijo de Dios, se inspiró o fue inspirado por Dios en base a cómo se vestían los soldados de ese tiempo. Luego hacia arriba está el pectoral, que es la coraza de justicia, y esa coraza de justicia está al frente. El cinturón de la verdad está enfrente y en la parte de atrás. Una vez escuché a un predicador que dijo que solamente tenemos que enfrentarnos al mundo y al pecado y al diablo y a todo problema en esta vida cristiana y vencerlo de frente, porque atrás no tenemos cobertura, pero el cinturón nos rodea. Muy bien, entonces sigue pues la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Y luego encima de nuestra cabeza, ya hacia arriba, está el casco, que es la protección para nuestra frente, nuestra cabeza, nuestra mente, la parte alta de nuestro ser. Y se le llama yelmo de la salvación, yelmo de salud. Asimismo se viste Dios. Esta vestidura la menciona Isaías, el profeta, el hermano Isaías. 700 y pico de años antes del Señor Jesús ya mencionaba que Dios tenía como vestidura yelmo de salvación. Es una cosa hermosa que Dios nos invite a vestirnos como Él. Y como punto final está el escudo de la fe, en donde se apagan todos los dardos de fuego del maligno. Quizá en alguna otra ocasión podamos ver algo de la coraza de justicia, que es la justicia de Cristo, y también puede ser respaldada por nuestra propia justicia, hermano, porque si yo soy injusto contra otra persona, se encuentran rajaduras en la justicia con la que Dios me justifica.
O sea que si Él me justificó, yo debo también ser justo. Sí. El que sea santo, santifíquese más. El que sea justo todavía. Ahora lo que quiero mencionar con ustedes es: la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva en sí. La palabra de Dios vive en sí, pero también produce vida para otros. Cristo vive, mis amados hermanos, porque Él es la vida. Nosotros vivimos porque Él nos da vida. Nos da vida con su palabra. A un profeta menor, usted encuéntrelo, búsquele. El Señor le dijo: vive, vive. Y es el deseo de Dios que con su palabra uno viva. Así que la palabra de Dios es viva. Y cuando dice que es eficaz, también, mi amado hermano, no deja de traer fruto la palabra de Dios, porque es como la lluvia que desciende del cielo a la tierra, y la tierra, al recibir esa lluvia, da fruto. Cuando uno recibe la palabra de Dios, hay un efecto en el corazón del humano y da fruto. No es una palabra inerte, no es una palabra que está de adorno. Es una palabra viva y eficaz. Produce algo, produce cambios en la vida del hombre, produce vida en la vida del hombre, produce, por ejemplo, en el matrimonio, cuando llega la palabra de Dios, si el matrimonio está descompuesto, se produce bendición y se compone el matrimonio. Hay algo eficaz allí. El joven, cuando llega la palabra de Dios a su vida, hay una eficacia divina y se componen las cosas entre aquel joven y Dios. No es ineficaz, es eficaz la palabra de Dios. Y luego entramos al punto de más cortante que toda espada de dos filos. Platicábamos con los pastores Armando Antillón y Jesucito Anchondo, y estaba también Dieguito, un niño muy hermoso, y platicábamos de cómo la palabra de Dios tiene dos filos. Nos da vida cuando la recibimos con gozo en nuestro corazón, pero nos juzga si seguimos en nuestro pecado. Así que puede tener dos filos: uno para dar vida si uno la recibe, y uno para dar juicio si uno no la recibe. Por eso Dios nos envió su palabra viva, la cual es Cristo, su palabra en carne, la cual es Cristo. Y la última palabra que Dios dijo se encuentra en el Calvario. Cristo es la última palabra de Dios, la primera y la última. Cristo es el alfa y la omega. Platicando pues con nuestros hermanos Armando y Jesús en estos días pasados, mencionábamos que el cirujano da vida con una espada de filo, mucho filo, el bisturí. Quita los tumores, y por eso es vida la que da. Ese filo da vida al quitar tumores, al quitar cánceres, al quitar aquella cosa enferma de nuestro cuerpo, lo corta. Pero también, mis amados hermanos, un ladrón con un filo puede dar muerte, puede asaltar, puede herir, puede golpear, puede matar.
Dice la Escritura en Proverbios que algunos tienen una espada muy aguda en la lengua, diciendo que como un golpe de espada son las palabras de muchos hombres. Así que no solamente un ladrón puede matar a otra persona con un puñal o con un filo, sino que también con la lengua podemos matar. El apóstol Santiago habla de eso, de nuestra lengua, como de un fuego que puede arrasar al mundo entero. Así que cuidemos bien cómo usamos nuestra vida, si podemos dar vida al hablar la palabra de Dios o muerte al ofender y maltratar y maldecir a personas inocentes, sobre todo, personas santas. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Hay cuchillos como el bisturí del doctor que nos da vida, mi amado hermano, pero que solamente penetra nuestro cuerpo, parte de nuestras coyunturas, nuestros huesos, nuestros nervios, venas y parte de nuestro cuerpo. Pero la palabra de Dios, viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra y parte el alma y el espíritu. Es decir, hace división ya la palabra de Dios, hace división entre lo bueno y lo malo que hay en nuestra alma o en nuestro espíritu. Si como el médico, si hay un tumor en el cuerpo, usa el bisturí y lo corta y lo quita para que el cuerpo sea sano. Si en nuestra alma hay algo malo, llega la palabra de Dios y parte aquello malo y lo quita. Inclusive dice que nuestro espíritu es partido por la palabra de Dios. Así dice, déjeme leo. Y penetra hasta partir tanto el alma como el espíritu. ¿Quiere decir que hay algo malo en nuestro espíritu? Aplique la palabra de Dios. ¿Cómo? Lea la palabra de Dios. Y al leerla, dígale al Señor, revélame tu palabra para yo obedecer tu palabra. Y entonces el Espíritu de Dios usa su espada, que es la espada del Espíritu y que es la palabra de Dios, a favor de nuestro espíritu. Y sí penetra, y sí parte, pero para sanar como el médico sana con el bisturí. Bien, dice la palabra de Dios que no solamente es una espada de dos filos para penetrar hasta partir el alma y el espíritu y quitar todo lo que ofende a Dios de nuestra vida. Si ofendemos a Dios con nuestra alma, con nuestro espíritu inclusive, una cosa muy, muy tremenda esta, Uno piensa que a veces nada más con la mente ofende a Dios, pero aquí dice que la palabra de Dios llega y arregla tanto el alma, que es nuestra mente, como nuestro espíritu, que es lo más interno, lo que tiene comunión con Dios. Con nuestro cuerpo, mis amados hermanos, tenemos conocimiento de lo que nos rodea, tanto afuera como en nuestro cuerpo. Y con nuestra mente nos damos cuenta de lo de otros y lo de nosotros. Conocemos lo de otros con nuestra mente, ¿sí? Pero con nuestro espíritu conocemos lo de Dios. Es lo que anhela lo de Dios en nosotros. Nuestra mente no quiere nada con Dios. Tenemos que traerla cautiva, nuestros pensamientos cautivos a fuerza, a las cosas de Dios, nuestra mente a las cosas de Dios, nuestro cuerpo a las cosas de Dios.
pero nuestro espíritu es lo que anhela lo de Dios. No tenemos que traerlo a fuerza como a la carne para que se hinque, como el cuerpo para que levante las manos. Nuestra lengua es parte de nuestro cuerpo para que alabe a Dios, nuestra mente para que piense en Dios. Dice el apóstol, en esto pensad, en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo santo, en todo lo justo, en todo lo amable, en todo lo de buen nombre, en todo lo que agrada a Dios, porque tenemos que traer nuestra mente cautiva, nuestros pensamientos cautivos. Alguien dice, trayendo todo pensamiento cautivo a la voluntad de Dios. Vamos a traer los pensamientos de los chinos cautivos a la voluntad de Dios. Primero los nuestros y luego los de otras naciones y los de las misiones después. Es que yo quiero traer el pensamiento de mi vecino cautivo a Cristo. Y qué bueno, lo felicito. Pero primero los nuestros, trayendo tu pensamiento cautivo a Cristo. Y dice todos, o sea, ya después todos los míos, todos los de los vecinos, todos los chinos, todas las misiones. Primero yo. Y les comentaba esto, mi amado hermano, porque nuestro espíritu es el que busca, quiere, anhela lo de Dios. Sí, dice la Escritura que el que se acerca a Cristo y se comunica con Cristo a través de la palabra de Dios, a través de la oración, a través de un corazón humillado, a través de obedecerle, a través de serle fiel en el espíritu, en la vida cristiana. Dice, el que se une a Cristo, un espíritu es con Cristo. ¿Sí? Porque la palabra de Dios llega y penetra y parte, dice la Escritura, y parte hasta partir el alma y el espíritu. Pues es que quiere partirnos de lo que no agrada a Dios. Váyase de aquí, corte eso y parta eso y quite eso. Así que, oh hermano, es que nuestra alma nomás, ¿verdad? Y nuestro cuerpo, ¿verdad? No, nuestro espíritu también. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es más, tenemos que nacer del espíritu. Si no nacieres del agua y del Espíritu Santo, ¿qué? ¿Nuestro espíritu? ¿Qué? No puede ver el reino de Dios si no nace del espíritu, su espíritu humano. Es decir, el Espíritu Santo nos hace nacer para Dios. Bueno, fíjense las coyunturas y los tuétanos, hermano. Estamos hablando de que es parte de nuestro cuerpo. Es algo físico ya. Nuestro tuétano, hermano, es de donde se hacen los glóbulos rojos, los blancos, la sangre, la vida, porque la vida es la sangre, hermano, del ser humano. En la sangre está la vida. Cristo dio su vida en la cruz del Calvario y dio su sangre. Su sangre es su vida para nosotros. Entonces, pues, cuando dice que esta espada de Dios, que es la palabra de Dios, penetra al alma, al espíritu y penetra hasta las coyunturas. ¿Le duelen las coyunturas? Hable la palabra de Dios, recite la palabra de Dios, obedezca la palabra de Dios, viva en la palabra de Dios, para que las coyunturas reciban esa palabra de Dios y sean sanas. Cuando me truenan a mí mis huesitos sabrosos y me truenan algún movimiento hice mal, me canso mis dedos de tocar la guitarra para mi Señor Jesucristo, porque hay ocasiones 2 o 3 horas cantando al Señor con nuestros hermanos de Ciudad Juárez, allá con el hermano Palacio, y en otros lugares me dan 3, 4, 5, 6 horas, cante para el Señor,
y me duelen mis huesitos, me duelen. Pero está uno citando la palabra, está uno citando el nombre del Señor Jesucristo. Cuando uno menciona el nombre glorioso de Jesús, hay virtud, hay libertad, hay gozo, hay paz. Cuando uno clama al Espíritu de Dios, cuando uno dice versículos bíblicos en su mente, en su corazón, cuando uno obedece la palabra de Dios para agradar a Dios, entonces es que penetra la palabra de Dios hasta las coyunturas. ¿Llega para hacer daño? No, llega para sanar. Fíjese, en una ocasión el hermano Ezequiel, el profeta Ezequiel, vio agua allá a lo lejos, un río de vida. Y luego fue y metió los pies. Si era un río de vida, hermano, que sanaba por donde pasaba y sanaba la tierra, y había muchos peces, y había muchos pescadores pescando esos peces, y había vida en ese río, y es el Espíritu Santo de Dios dando vida. ¿Usted cree que los pies del hermano Ezequiel iban a estar enfermos si él metió los pies allí? Es un río de vida, produce vida para los pies. Y luego dice que se fue metiendo hasta los chamorros, hasta las rodillas. Si le dolían las rodillas al entrar en la palabra de Dios, en el Espíritu de Dios, en el río de vida divino, ¿usted cree que al profeta le dolían las rodillas? No. Y si le dolía la cintura, cuando él entró hasta la cintura, en esas aguas salutíferas, dice el hermano Ezequiel, lea el libro de Ezequiel, léalo. La palabra de Dios es viva y eficaz. Oiga, ¿usted cree que le dolía la cintura al hermano Ezequiel cuando entró a ese río? Si él entró a ese río, era la cintura sana hasta ese punto. Y luego dice que al rato le llegaba hasta los lomos, quiere decir hasta los hombros, hasta la espalda. Sí, la palabra de Dios ya lo estaba inundando a él. Él estaba adentro del río divino, y al ratito el río divino estaba dentro de él. Entonces, pues, tenemos la palabra de Dios enfrente de nosotros, que es la Biblia. La palabra de Dios, que es la Biblia, quiere estar no solamente enfrente de nosotros, quiere estar adentro de nosotros. Si nosotros estamos al alcance de la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios está a nuestro alcance también. Si Dios está a nuestro alcance, entonces nosotros estamos al alcance de Dios. Si nosotros, dice la Escritura, mi amado hermano, para terminar con ese pensamiento, el hermano Ezequiel, que al rato era un río que ya tenía que cruzarlo a nado. ¿Qué quiere decir esto? Que tenía su cuerpo enfermo en un río de vida y de salud y de abundancia y de bendición y de gozo. ¿Su cuerpo estaba enfermo en medio de ese río? No, yo creo que hasta se echó unos clavados, el hermano iba nadando ya allí. Estaba él en las aguas del río de Dios, y las aguas del río de Dios estaban en él. Mire lo que dice la palabra de Dios para terminar. Las coyunturas y los tuétanos penetra la espada del Espíritu de Dios. Quiere decir, mi querido hermano, que al entrar la palabra llega a hacer daño, porque uno le tiene miedo a una espada, ¿verdad? Uno dice, no, no la toques, te va a cortar, no, ni la mires. Mira qué espada, te puede cortar, te puede hacer daño. La palabra de Dios es nuestra defensa, es la espada del Espíritu, pero es para nuestra vida y para nuestro bien, para nuestro gozo, para nuestra libertad. Se levanta, hermano, se oye un ruido, ¡fua!, y corta cadenas, ¡fua!, y corta enfermedades. La palabra de Dios, ¡fum!, deja libres a los matrimonios.
a los jóvenes, a los niños, sana, bendice. Dios es glorificado cuando la palabra de Dios es recibida en los corazones de la gente. Alguien pregunta, oye, ¿y tú cómo sabes que hay Dios? No me preguntes eso. Mira cuánta gente ha sido transformada. ¿Sabes por qué? Por el filo de la palabra de Dios, que vino a dar vida y vida en abundancia en Cristo Jesús. Mire lo que dice, y termino pues. Cuando penetra y parte el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, este filo divino, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, ahí hay algo que no está bien en nuestro pensamiento, en nuestras intenciones. Y llega la palabra de Dios, quita, corta, deshace eso. Y los pensamientos del corazón, oh, es que yo quisiera hacer aquello malo. Quita la palabra de Dios, aquello malo. Cristo nos enseñó a decir en su oración, modelo, líbranos del mal. ¿Sabe usted que Él personificó al enemigo que es el diablo, al enemigo de Dios? Lo personificó diciéndole malo. No solamente algo abstracto como líbranos del mal. Muy buena traducción, porque el mal es... no, nos ofende. O sea, nos ofende el mal. Es muy buena traducción del griego a nuestro español. Líbranos del mal. En griego es kakos. De allí vienen los caquitos, los malitos. Ahí vienen los raterillos, son los malillas. Esos malillas son cacos, ¿sí? Y la palabra que Cristo usó allí es cacos, líbranos del mal. Pero lo personificó como que fuera una persona y dijo, líbranos del malo. Así que también es una muy buena traducción a nuestro español del griego kakos a malo en español. ¿Cómo Dios nos va a librar del mal y del efecto del mal que produce el malo, que es nuestro enemigo? ¿Sabe cómo? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, los pies calzados con el Evangelio, caminando en la obediencia al Evangelio, cubiertos con nuestro pecho, con la armadura, con la coraza divina, la coraza espiritual en nuestro pecho, que es la justicia de Cristo, la coraza de la justicia, el escudo y la fe donde se apagan los dardos de fuego del maligno, el casco, el yelmo de la salvación encima de nuestra mente, protegiendo que no entre nada, ningún pensamiento malo, ofensivo a Dios, a nuestra mente, que no entre nada, que ese casco nos proteja en contra de todo. El cinturón de la verdad, ser fieles y verdaderos para con Cristo, para con Dios, para con los nuestros, para la iglesia, para nosotros mismos ser verdaderos. Es más, darle testimonio al infierno de que somos verdaderos en Cristo Jesús. El escudo de la fe, los pies con el Evangelio, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el yelmo de la salud, de la salvación sobre nuestra cabeza, y la espada del Espíritu Santo, que quiere sanarnos, que quiere guiarnos con su palabra, que quiere defendernos. Ustedes son mi pequeño ejército, son el ejército del Señor Jesucristo. Yo estoy a su lado, hermano, al lado de ustedes. Pequeño ejército, un pequeño ejército pero de pie. Vístanse con la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Dios los bendiga ricamente, mis amados hermanos. Sigan firmes, caminen firmes.
Dios los guarde, los bendiga, los proteja, los ministre, los alumbre, los alimente, los levante, son su antorcha, iluminen, caminen, bendigan, prediquen el Evangelio, oren por otros, sírvanle al Señor, sean santos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Levanten la espada del Espíritu Santo, mis amados hermanos. Vienen tiempos hermosos para guerrear por Cristo, para salvar a otros, para usar la espada del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuándo la usamos, hermano? Cuando hablamos la palabra de Dios, cuando le decimos al otro del amor de Dios. Usted es un soldado de Cristo. Dios lo bendiga.